Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 9. Sin Dios en el mundo. Dirigido por el pastor Lucas Martínez Pérez. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmo 49:20. El hermano Lucas Martínez sirve al Señor como pastor de la Iglesia Bíblica por su gracia en Quetzaltenango, Guatemala. Está felizmente casado con la hermana Betsy Calderón y tienen dos hermosos hijos, Abigail de 9 años y Ezequiel de 6 años. Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Muy buenos días, amada familia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos días. Buenos días. Bueno, me alegra mucho. Bueno, mientras nuestros demás hermanos se van conectando, yo quiero comentarles que el día de hoy contamos con el devocional de junio 9, el cual se titula Sin Dios en el mundo, y nos vuelve a acompañar el pastor Lucas Martínez. Les recuerdo que es el pastor de la Iglesia Bíblica por su gracia, desde Quetzaltenango, pastor. Yo creo que lo pronuncio mal, en Guatemala. Entonces, pastor, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes por de nuevo la invitación y por el honor, el privilegio de poder estar aquí. Y sí, lo pronunciaste bien, Quetzaltenango está bien dicho. Ay, bueno, ya me había asustado. Bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si comenzamos, verdad, esta mañana? Así que voy a pedirle a alguien, algún voluntario, que pueda iniciar con la lectura devocional de hoy, junio 9, Sin Dios en el mundo. Alguien que diga yo. Excelente, adelante, hermana Mariluz. Buenos días, junio 9. Sin Dios en el mundo. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, dice, el hambre en su vanagloria, pero el hombre en vanagloria, pero sin entendimiento. Es como las bestias que perecen. Salmo 49:20. Durante siglos la sociedad occidental se ha beneficiado de la extensa influencia de la fe cristiana. Aunque la historia de Occidente está llena de ejemplos de depravación humana, la constante presencia cristiana ha detenido la mano de la maldad de muchas maneras y en muchas ocasiones. La mayoría de nosotros no sabemos lo que es una sociedad que rechaza y olvida por completo a Dios. Sin embargo, las Escrituras sí nos dan una oscura imagen de lo que sucede cuando la gente se convence de que no hay un Dios. Es una ilustración del rechazo de la humildad, donde del deseo de su corazón se gloria el impío y rechaza a Dios en su arrogancia. Salmos 10 del 3 al 4. La humildad es el inicio del conocimiento de Dios. Por tanto, los que rechazan a Dios
también rechazan la humildad. Estos arrogantes no solo rechazan a Dios, sino que también lo menosprecian, lo maldicen y lo tienen en menos. Salmos 10:3. A menudo, la prosperidad es lo que mueve a las personas a maldecir a Dios. Su vida va tan bien que creen que nada puede tocarlos y que no tendrían que dar cuentas a su Hacedor. Su prosperidad les da un falso sentido de seguridad. Creen que pueden vivir como quieran, que Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Verso 11, y que no habrá repercusiones por su comportamiento. Sin la necesidad de dar cuentas por su vida, no hay necesidad para que el poderoso sirva ni para que el fuerte se comporte con gentileza. En cambio, podemos tratar a todos como mejor nos parezca, de manera que el impío se sienta al acecho, mata al inocente, acecha para atrapar al afligido. Versos 8-9. Por tanto, el salmista dice con buena razón, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Salmos 49:20. Cuando rechazamos y despreciamos a Dios, pensamos en nuestra necedad que estamos seguros y esto nos convence de que es aceptable tratar mal a otros. Es tentador pensar que este tipo de pasajes solo describen a otras personas, pero no debemos ser rápidos para retirar la mirada de nosotros mismos. ¿Habrá maneras en las que estamos rechazando la humildad y creyéndonos suficientes sin Dios? ¿Hemos acaso permitido que nuestra prosperidad nos insensibilice hacia nuestra necesidad y responsabilidad delante de Dios? ¿Se ha destacado nuestro tanto hacia la persona a nuestro alrededor por el egoísmo y la arrogancia en vez de por el amor y el servicio? Es posible que confesemos fe en Dios, pero tal vez necesitamos arrepentirnos en alguna de estas áreas de nuestra vida. En verdad, la ilustración del hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es triste, tanto en esta vida como en su fin. Así que agradezcamos a Dios que este no es el panorama completo. Si entiendes que tienes un creador para quien eres valioso y a quien tendrás que dar cuentas, y que este creador ha redimido tu alma y se recibirá en la vida eterna, Salmos 49:15, entonces la vanagloria de este mundo tomará el lugar que le corresponde y en Jesucristo gozarás de propósito, esperanza, perdón y delicias para siempre. Para complementar Salmos 49. Amén. Bien, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor y Padre, gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia que nos permite esta mañana estar reunidos juntos en torno a tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque de tantas misericordias que extiendes a nuestras vidas día tras día, la mayor de ellas, Señor, es que podamos conocerte y que podamos, Señor, abrir las Escrituras, Señor, y poder profundizar en la forma en la que tú te has revelado de ti mismo. Señor, y ese es el deseo de nuestro corazón hoy. Queremos profundizar en ti, queremos amarte más a ti, queremos buscarte más a ti, Señor. Que tú seas el centro de nuestra atención y de nuestro propósito, Señor, y que si está en tu bendita gracia el darnos este día un nuevo aliento, un nuevo encuentro contigo, Señor. Que podamos tenerlo, Señor. Que podamos, a través de tu palabra, Padre, saber un poco más de ti. Te lo pedimos, Señor. Usa, oh Dios, Señor, a este siervo débil en tus manos para tratar de tu palabra, para encontrarnos en ti, Señor, y deleitarnos en ti un día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera que nos pudiéramos concentrar en el texto con el que inicia nuestro devocional, que es Salmos capítulo 43, verso 20. Y de nuevo voy a leer el texto. Dice:
El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Este texto, hermanos, este texto tan corto nos sirve como, que nos sirve hoy como apertura a nuestro devocional. Es sin duda el resumen perfecto del corazón de la raza humana entera por causa del pecado. Si pudiéramos nosotros resumir cómo está el corazón de la raza humana, creo que este texto quedaría muy acorde. Un mundo que vive en su propia gloria, en su vana gloria, en su propia gloria vana, creyendo ser sabio, pero realmente viviendo sin entendimiento, como dice el salmista. En vez de parecer un hombre a imagen de su creador, como siempre tuvo que ser, porque así fuimos creados, por causa del pecado, esa imagen quedó ciertamente fracturada en un sentido amplio, y según el salmista, por su necedad, parece como una bestia que perece, porque ha olvidado por completo a Dios y a su gloria. Ha abandonado el pensamiento de que Dios es real, de que Dios existe y de que Dios merece lo que Dios merece, que es toda la gloria, en lugar de lo cual ha decidido vivir para su propia gloria vana. Qué gran declaración, hermanos. Esta es una declaración sublime que el salmista puede hacer y creo que, como decía al principio, recoge la esencia del corazón pecaminoso del ser humano, donde una y otra vez el ser humano vive en vanagloria y necedad, olvidándose de aquel a quien debe dar gloria, alabanza y honor. Ahora bien, permítame tomar este texto de Salmos y reconstruir o desempacar algunas verdades que son esenciales para nosotros hoy, porque nos llevan al mismo corazón del Evangelio, nos llevan a poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Sí? Este texto en Salmos nos lleva a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es la vanagloria? Este texto dice de nuevo, el hombre en su vanagloria. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la vanagloria? ¿O qué significa ser vanagloriosos? El salmista dice que el hombre vive en su vanagloria, pero ¿qué significa esta palabra? ¿Cuál es el significado propio que esta palabra tiene? Bien, esta palabra, en su etimología, el significado original de la palabra es literalmente gloria vacía o gloria sin fundamento. Y en esencia, la idea que transmite es de una profunda inseguridad, y esto es sumamente importante, porque la idea que transmite es una profunda inseguridad que surge de la ausencia de honor y gloria en nosotros por causa del pecado, que conduce al deseo de ser superiores para probar que yo valgo más que los demás. De nuevo, voy a repetir de nuevo eso. Es una gloria vacía y sin fundamento por causa de la ausencia de gloria en nosotros, por causa del pecado, que nos lleva al deseo de superioridad para probar que yo valgo más que los demás. E incluso, y este es el problema, a probar que incluso yo valgo más que Dios. Dicho de otra manera, vanagloria es la necesidad de honor o de gloria personal. Literalmente, y me gusta decirlo de esta forma, se trata de estar hambrientos de gloria. Esa es la vanagloria. Vanagloria es estar hambrientos de gloria, con un deseo interno, pecaminoso, desordenado de gloria, basándonos en la jactancia personal, basándonos en el orgullo excesivo, en el orgullo desmedido, en ese deseo exagerado, pecaminoso, en ese sobredeseo, como lo dice el apóstol Pablo, de gloria. Hambrientos de gloria. Que se nos quede esa idea, esa frase, esa palabra. Hambrientos de gloria. Ahora bien, por supuesto, hermanos, que esta no era la idea original de Dios para sus criaturas. No fuimos diseñados
en un sentido para vivir hambrientos de gloria. Por eso yo quiero que nos remontemos un momento al principio de la historia para que entendamos un poco mejor todo lo que ocurre en este mundo y por qué el salmista puede hacer esta declaración tan fuerte, tan contundente, pero al mismo tiempo tan extraña. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Así que remontémonos un poco al inicio. Vayamos a Génesis, en Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis 1, 27, un texto también sumamente conocido, famoso, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Te has preguntado alguna vez para qué fuimos creados a su imagen? ¿Cuál es el sentido de haber sido creados a imagen de Dios? Porque aquí en este texto lo repite 2 veces. Y creó Dios al hombre a su imagen, y de nuevo, a imagen de Dios lo creó. Bien, ¿para qué fuimos creados a su imagen? Bueno, las imágenes sirven para reflejar o representar algo acerca de lo que es el original. Si yo tengo una imagen, por ejemplo, tengo una figura pequeña de un vehículo, de un carro, esa imagen representa pues el objeto original. Quizá esa imagen obviamente no es el reflejo perfecto, porque yo no me puedo montar en ese juguete, no puedo conducir hacia mi trabajo, pero sí representa, por lo menos, porque nos da la forma tiene las ruedas, tiene quizá la carrocería, etcétera, ¿no? Así que es una representación. Sirven para reflejar algo acerca de lo que es el original. En un sentido, apuntan al original, y en un sentido también, de alguna forma, glorifican al original, mostrando lo que es el original. Es por eso que los niños pequeños, cuando uno les regala una figura de un vehículo, de un carro, los niños a veces se sorprenden y se maravillan cuando lo ven y dicen: ¡wow! ¡Qué bonito, qué precioso! Porque en un sentido llegan hasta a glorificar al original. Bueno, hermanos, con esa idea en mente, Dios creó a los seres humanos a su imagen para que el mundo esté lleno de reflectores de Dios. Para que el mundo esté lleno de reflectores de Dios, imágenes de Dios, millones de estatuas de Dios. Y quiero ser muy claro con esto. El sentido de la humanidad, entonces, obviamente es glorificar a Dios, porque somos imágenes de Dios, pero lo hacemos en 3 formas diferentes. Primero, digamos que el propósito de ser imágenes de Dios para glorificar a Dios lo hacemos a través de, en primer lugar, de conocer a Dios. Glorificamos a Dios cuando le conocemos, cuando lo vemos en su grandeza, en su belleza, en su hermosura, y entonces tenemos una relación con Él, una comunicación con Él, le conocemos. En segundo lugar, cuando le amamos, y esto quiero profundizar por un momento en esto, en este término. Dios, desde la eternidad pasada, coexistía en una comunicación o en una comunión de amor intratrinitaria. Y espero que nadie me malentienda o me malinterprete con este término, pero lo que C.S. Lewis decía como una danza de amor intratrinitaria. El Padre, como dice en Juan capítulo 17, el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, y el Espíritu Santo era entre ellos la comunicación de amores. Así que era una perfecta comunión de amor intratrinitaria. Pero Dios, que quiere darse, porque eso es amor. Amor es darse, es desbordarse, salir de ti mismo y darte a otro. Dios quiso crear a una humanidad para darse, para amarla. De hecho, en varios lugares de la Escritura podemos ver que Dios con amor eterno nos ha amado, o
en Cristo fuimos predestinados para recibir de ese amor. Así que, como imágenes de Dios, glorificamos a Dios cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una comunión con Él. En segundo lugar, cuando le amamos, cuando somos parte de esa comunión de amor intratrinitaria que el Señor tiene. Y en tercer lugar, cuando reflejamos a Dios, cuando como imágenes de Dios reflejamos a Dios. Así que damos gloria a Dios cuando conocemos, amamos y reflejamos a Dios. Bien, y como reflejos de Dios, Dios nos ha puesto en este mundo para que, como dije al principio, como imágenes de Dios, seamos reflectores de Dios en este mundo y así podamos glorificar a Dios. Mira cómo lo dice en Isaías capítulo 6, verso 3. Dice esa gran estampa donde Isaías logra ver la majestad de Dios, la santidad de Dios, y dice que en ese momento él ve ángeles y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y mira ahora lo que decían los ángeles, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué toda la tierra está llena de su gloria? Bueno, la tierra está llena de su gloria porque la tierra está llena de portadores de la imagen divina. Fuimos creados a imagen de Dios. Y quiero que nadie tampoco malinterprete esto. No es que Dios tenga manos o boca o rostro o piernas. No, todas esas cosas que Dios nos ha hecho en esta carne, digamos, en esta figura externa, son cuestiones funcionales que nos permiten la vida que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de esas perfecciones o esos atributos que Dios nos ha comunicado, ese carácter, ese ser interior que Dios nos ha comunicado, la capacidad de amar, la capacidad de tener raciocinio, la capacidad de tener voluntad, esa personalidad que tenemos en esencia. Bien, y con esa imagen, como portadores de esa imagen, llenamos la tierra como portadores de la imagen divina. Y por supuesto, por causa del pecado, obviamente somos ruinas gloriosas, pero que aunque somos ruinas, seguimos mostrando la imagen de aquel que es glorioso y por lo tanto glorificamos a Dios con el simple hecho de nuestra existencia. Ahora, no solo los seres humanos, sino la naturaleza también. Es un megáfono de Dios que pronuncia su nombre con cada aparición. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un mundo tan impresionante para que vivamos en él? ¿Por qué un universo tan inmenso? ¿Por qué? Bueno, en Salmos capítulo 19, verso 1 dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Así que, pues la pregunta, ¿por qué existe un universo tan grande y al mismo tiempo tan vacío? La respuesta es porque se trata de Dios y no de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Es el universo de Dios. Fue creado para exhibir su gloria ante los ojos de sus criaturas. Ahora bien, Dios nos crea para que le conozcamos, para que lo amemos y para que le reflejemos. Y luego nos da un indicio de lo que Él es, de su majestad, de su belleza, de su magnificencia y de su poder. Y ese indicio es el universo mismo. El universo declara la gloria de Dios. Y la razón por la que el universo existe es que podamos verlo. Y así podamos nosotros quedar anonadados, sorprendidos por la grandeza y la hermosura de la majestad de Dios. En otras palabras, déjame plantearlo de esta manera. Cada vez que tú miras las estrellas en todo su esplendor, y estrellas hay cientos de millones, cada vez que miras las estrellas en todo su esplendor, es un cuadro bien pintado, bien cincelado de la majestad y la hermosura del Señor. Cada vez que ves un río inmenso, un mar rebosando de todo tipo de criaturas, cada vez que ves
los pajarillos cantando en la mañana, posados en un árbol, cada vez que tú ves la gloria de los animalitos, por muy pequeños o muy grandes que ellos sean, cada vez que tú ves todo lo que existe a nuestro alrededor, cada átomo en la existencia del universo, cada cosa, por muy grande o por muy pequeña, todo lo que existe es un reflejo de la gloria y de la majestad y de la hermosura de aquel que ha hecho todo para la alabanza de su nombre. Para que nosotros también nos quedemos anonadados y glorifiquemos a Dios. Así que todo lo creado, los cielos y la tierra, son, incluyéndonos, todo lo creado, cielos y tierra, incluyéndonos, son un megáfono de Dios para que todas las criaturas de Dios contemplen su belleza y exalten su honor. Uno de los que expone esta realidad con mayor precisión es el profeta Isaías, quien siendo usado por Dios escribió algunas de las frases más contundentes de la Escritura. Y yo quiero que leamos algunas de ellas y que prestes la atención cuidadosa a cada una de estas frases. Isaías 40, 4 al 5 dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El profeta Isaías está diciendo literalmente, todo lo que existe, valles, montes, collados, todo lo que existe, haga una reverencia y se postre ante la majestad del Señor. Isaías 42, 8, ese famoso texto donde dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria es solo para el Señor. Los montes, los collados deben postrarse y hacer reverencia ante el Señor, pero es que el Señor, en su gloria y majestad, no va a compartir esa gloria con nadie. Isaías 43, 6 al 7, un texto también muy conocido, dice: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, escucha bien lo que dice ahora, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Obviamente, este texto está hablando acerca de su pueblo Israel, pero aunque está hablando de su pueblo Israel, en esencia está apuntando al inicio, a la creación. Y en la creación está diciendo: yo para gloria mía los he creado. Así que todo aquel que ha sido creado por Dios ha sido creado para su gloria. Isaías 44, 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así que todo debe cantar al Señor. Isaías 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Incluso Dios está diciendo a Israel: yo te he escogido, yo te voy a salvar, pero no lo haré por ti. Lo haré para que eso sea un cántico de gloria a mi nombre. Isaías 49, 3. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. La razón del que Dios haya escogido a Israel como siervo y que lo haya llamado como nación es para que Él muestre su gloria ante los pueblos en Israel. Isaías 62. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. De nuevo, Dios escoge a Israel como pueblo para que frente a todas las naciones, sobre Israel sea vista la gloria de Dios, y entonces Él sea glorificado. Isaías 61, del 1 al 3, dice, y este es un texto sumamente mesiánico, de hecho Jesucristo lo lee en Lucas capítulo 4, verso 18 al 20,
Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Ese es el evangelio. Eso es lo que el evangelio va a propiciar. Pero luego dice, para gloria suya. Lo que en esencia está diciendo el profeta, siendo inspirado por el Espíritu Santo y transmitiendo este mensaje mesiánico, es el Mesías lo que va a hacer es, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto. Y todo esto lo va a hacer para gloria suya, para la gloria de Dios. Así que en esencia, Dios creó toda la existencia. Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Él creó todos los habitantes del mundo y todo el universo entero para su propia gloria. Espero que para este punto lo tengamos sumamente claro. Todo ha sido hecho y diseñado para la gloria de Dios. Pero, y aquí viene el gran pero, y aquí empatamos, unimos un poco con el principio, con el texto de Salmos. Pero en el principio, la serpiente se acerca astuta a la mujer con una declaración muy particular. Y le dice, serás igual que Dios. Serás igual que Dios. La serpiente lo que le propuso a la mujer fue autonomía. Le propuso que todo lo que había sido diseñado para la gloria de Dios dejara de ser para la gloria de Dios y ahora también empezar a ser para la gloria de ella misma. Tú vas a ser igual que Dios. ¿Acaso no fue esto despertar el hambre de gloria en la mujer? ¿Recuerda esa frase que yo le dije al principio que recordara? Vanagloria es hambre de gloria. ¿Acaso esta frase, serás igual que Dios, no fue despertar el hambre de gloria en la mujer? ¿Acaso esta propuesta de Satanás no fue un fuerte impulso para la vanagloria? Claro que sí. Claro que sí. Eso fue lo que de alguna forma Satanás, en esta personificación como serpiente, eso fue lo que Satanás quiso transmitir a la mujer. Un deseo de gloria, de autogloria, un deseo de autogobierno, un deseo de independencia. De hecho, en el tuétano, en el ADN del pecado, la esencia del pecado, se encuentra la gloria vana. Este hambre de gloria, este deseo desordenado de matar a Dios. Esa es la idea. Matemos a Dios y quedémonos con su lugar. Matemos a Dios y quedémonos con la gloria que solo Él merece. Ese es el tuétano, el ADN del pecado. Déjeme explicarlo un poquito mejor. El pecado en esencia consta de tres componentes muy, muy básicos. En primer lugar, el pecado es una actitud de incredulidad. Cuando Satanás presenta esta idea a la mujer hace caso a la propuesta de la serpiente porque ella deja de creer a Dios. Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. La serpiente le dice, no le creas a Dios, créeme a mí y créete a ti. Así que la mujer, en un acto de incredulidad, y ese es el primer componente del pecado, en un acto de incredulidad se da la vuelta de Dios. Si yo no le creo a Dios, Dios me puede decir cosas quizás sean muy buenas, muy bellas, pero en este momento yo no le creo, prefiero creerme a mí misma y prefiero creerle a la serpiente, dijo la mujer, incredulidad. Obviamente el hombre también, no toda la culpa tiene la serpiente, el hombre también
no toda la culpa la tiene la mujer, perdón, el hombre también tiene esa culpa de dar la vuelta de Dios, dar la espalda de Dios y volverse incrédulo, incredulidad. El segundo elemento, el segundo componente del ADN del pecado es la idolatría. El hombre dice, bueno, yo debería de adorar a Dios, pero me resulta interesante el hecho de que voy a ser igual a Dios. Por lo tanto, ahora voy a poder adorarme a mí mismo. Incredulidad e idolatría. Ya no una dulia a Dios, ya no una adoración a Dios, sino una adoración a mí mismo o a los ídolos inventados por mi corazón. De hecho, la mujer vio el fruto y vio que era codiciable para darle esa sabiduría que ella quería. Pero en tercer lugar, incredulidad, idolatría y en tercero, un deseo de tomar toda la gloria para sí mismo. Un deseo de tomar toda la gloria para sí mismo. Y a esto es a lo que llamamos soberbia o vanagloria. Alguien ha dicho que la soberbia o la vanagloria es el deseo de estar en la cima del monte, en lo más alto del monte, pero estar solos. Ser los mejores, los más espléndidos, los más incomparables. Encontrarnos en el lugar de más alto honor, recibiendo los aplausos de todos. Hermanos, desde el pecado original y por causa del pecado original, el cántico de la raza humana no es santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, sea tu nombre glorificado por los siglos sin fin. El cántico de la raza humana es que todo me rinda gloria a mí, que todo lo que existe me aplauda a mí, que todo se rinda a mis pies. El cántico de la raza humana, a diferencia de ese cántico de alabanza que tuvo el apóstol Pablo en Romanos 11, de él, por él y para él, a él sea la gloria. El cántico de la raza humana es del hombre, por el hombre y para el hombre. A mí y a mí sea la gloria por los siglos sin fin. Así ha vivido la raza humana desde aquel desastroso momento en el huerto del Edén. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para darle honor, darle tributo, rendirnos a Él, para conocerle, amarle y reflejar su imagen y por lo tanto su gloria. Pero ahora vivimos la vida para nosotros mismos. Vivimos la vida como que no hubiera Dios en el mundo, como que no hubiera nada más. Agustín de Hipona le llamaba a esto el incurvatus in se, el vivir plegado sobre mi propio ombligo, vivir para mí mismo, el vivir para buscar la pelucita de mi ombligo, para eso vivo, incurvatus in se. El apóstol Pablo lo diría de esta forma en Romanos 1, verso 20 y verso 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No te suena esto muy similar a la forma en la que iniciábamos antes? El hombre en su vanagloria, sin entendimiento, es como una bestia que perece. Es la misma idea que propone el apóstol Pablo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante en el verso 25, Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Culto a la criatura, vanagloria, gloria vana, rendir tributo a aquel que es creado y no a aquel que ha creado. Y repito, ese no era el plan desde el principio. El plan desde el principio era rendir honor y gloria al Creador. Fuimos creados para ver su gloria,
para disfrutar su gloria y para vivir, para ayudar a otros a ver a Dios y disfrutarlo por lo que es y por lo que Él ha hecho. Somos imágenes de Dios para reflejar la gloria de Dios en este mundo. Conocer, amar y reflejar la gloria de Dios. Esa es la razón para la que existimos en este universo. Ahora bien, decir que simplemente Dios creó el mundo para su gloria es una declaración demasiado general, aunque yo sé que eso es lo que hemos estado tratando de construir en este argumento, en este momento, pero probablemente sea una declaración demasiado general. Esta declaración está demasiado desconectada de la Trinidad y de toda la historia de la redención que Dios está dirigiendo por su bendita providencia. Así que la pregunta no es tan solo ¿por qué Dios creó el mundo? Que la respuesta sería para su gloria. La verdadera pregunta y la pregunta cumbre, magna en todo esto es ¿y por qué este mundo? ¿Sí? ¿Por qué Dios creó el mundo? Para su gloria. Pero ¿por qué este mundo? ¿Por qué todos estos miles de años de historia humana, con un comienzo glorioso en un paraíso en el Edén, con una caída en pecado, después con una posterior historia de un pueblo escogido, después en medio de eso la venida del Hijo de Dios al mundo en medio de ese pueblo escogido, después la muerte, después la resurrección triunfante, después la fundación de la iglesia, después la historia de las misiones mundiales hasta llegar al día de hoy? Pregunta, ¿por qué este mundo? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué toda esa historia de redención? ¿Por qué Dios en su providencia ha construido todo eso? ¿Por qué? Sí, obviamente para su gloria, pero específicamente la respuesta es que Dios ha hecho todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada sobre todo en la muerte de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Para eso hemos sido creados, para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjame presentarte este argumento de una forma ascendente para que podamos verlo un poco mejor. Bien, hemos dicho que Dios ha creado todo para mostrar su gloria, para manifestar su gloria y para que todo le rinda tributo a Él. Así que Él ha creado el mundo para su gloria. Todo lo que hay, estrellas, galaxias, universo, todo lo que hay en el universo, todo lo ha creado para su gloria. Y nos ha puesto a nosotros en el centro, en el mundo, como seres humanos, para reflejar su imagen y así poder también dar gloria y rendir tributo a Él. Pero no solamente la creación, sino que la sustentación de la creación es también para su gloria. Así que la creación y el sustento de la creación es para su gloria. Cada acontecimiento en la historia de la raza humana, todo ha sido, como ya lo leíamos en Isaías, para su propia gloria. ¿Cómo es que Él se ha revelado a un pueblo? Lo ha hecho para su propia gloria. Ahora, hermanos, la cumbre de la manifestación de la gloria de Dios, la cumbre de esa manifestación de gloria, es la manifestación de su gracia. Digámoslo así como, si nosotros vemos, por ejemplo, en la pintura, ¿cuál es la cumbre de la vida de Leonardo da Vinci? Bueno, probablemente sea la Mona Lisa, la Gioconda, la famosa Mona Lisa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Miguel Ángel Buonarroti, ¿cuál es su obra cumbre? Bueno, es la Capilla Sixtina. Toda esa pintura que representa la creación y todo, bueno, es una increíble pintura. Y así sucesivamente, cada pintor tiene una obra cumbre. Bien, ¿cuál es la manifestación cumbre, la obra cumbre de la gloria de Dios? Bueno, es su gracia. La manifestación o la cumbre de la manifestación de la gloria de Dios es la manifestación de su gracia, cuyo resultado
debe ser adoración. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 1, 5 al 6. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La obra cumbre de Dios es su gracia, la gloria de su gracia, la cual fue manifestada para que nosotros alabemos esa gloria de su gracia. Así que la gloria de la gracia de Dios es el punto más alto y el punto final de la revelación de la gloria de Dios. Pero, en segundo lugar, Dios planificó la alabanza de la gloria de su gracia, lo hizo antes de la creación. Dice Efesios 1, 4 al 6, 1, 4 y 6. Dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y luego dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, la gracia no fue un pensamiento posterior en respuesta a la caída del ser humano. El ser humano pecó, bueno, voy a diseñar un plan para otorgarle gracia. No, de ninguna manera. La gracia era el plan desde el principio. Dios creó el mundo para su gloria y planificó el mundo para que fuera consumado en la gloria de su gracia. Así que la obra cumbre de la gloria de Dios, la manifestación cumbre de la gloria de Dios es la gloria de su gracia. Esa gloria de su gracia fue planificada desde antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo era que la alabanza de la gloria de su gracia ocurriera por medio de Jesucristo. Dice Efesios 1, versos 5 y 6, que Dios nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. O como lo dice 2 Timoteo 1:9, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien, así que la obra cumbre de la manifestación de la gloria de Dios es la manifestación de su gracia, cuyo resultado es adoración. Ahora, esa obra cumbre no fue un rebote, una cosa que salió porque ya no quedaba otra, no fue planificado desde antes de la creación, y ese plan fue en Cristo, por medio de Cristo. Ahora, el punto máximo de esa gloria de la gracia de Dios se daría a través de la obra salvadora de Jesucristo, por medio de la cruz, la muerte, la redención en su sangre. Dios no solo planificó la gracia que sería derramada sobre los pecadores, sino la manera en que esa gracia sería derramada a nosotros. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, se nos dice que no sucumbieron ante la marca de la bestia aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Bueno, esencialmente fue inmolado hace 2000 años en la cruz del Calvario, pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, fue inmolado desde el principio del mundo. Así que sí, el plan era la gloria, manifestar su gloria. El plan era que la cumbre de la manifestación de la gloria fuera la gracia, pero que la manifestación de la gracia fuera Cristo y que Cristo manifestara esa gracia a través de su muerte. Y esa muerte, por pecadores como nosotros, es el corazón del Evangelio. Por tanto, el propósito máximo de crear, guiar y sostener este mundo es para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, que lo vemos en la crucifixión de su Hijo en favor de pecadores. En Apocalipsis 5:9 dice ese cántico de alabanza a Cristo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre
redimiste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que en la eternidad futura, nosotros alabaremos 10,000 cosas diferentes de nuestro Salvador, pero no podremos decir nada más glorioso que esto. Moriste por los pecadores y salvaste a millones. Nos prodigaste de tu gracia al morir en la cruz del Calvario. Ese será el cántico de millones. Así que, bien, he dicho todo esto para llegar a esta conclusión final. Dios creó el mundo para su gloria. No lo creó por necesidad. No creó el mundo por una deficiencia que debiera cubrir. Me falta algo, en mi perfección me falta algo. No, no lo hizo por eso. No se sentía solo tampoco. Él era sumamente feliz en esa comunión intratrinitaria. Dios creó el mundo para manifestar su gloria, para que pudiéramos conocerlo, amarlo y reflejarlo. Pero de manera específica, Dios creó el mundo y ha diseñado toda esta historia y la ha dirigido, la ha guardado, toda historia de redención para la alabanza de la gloria de su gracia, manifestada sobre todo en la muerte de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Bien, con eso en mente, volvamos de nuevo a nuestro texto inicial, Salmos 49:20. El hombre, en su vanagloria, en su hambre de gloria personal, queriendo alimentar su propia gloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Así es como vive el mundo, sin Dios, sin ley y para su propia gloria. ¿Te das cuenta de eso? Todo para lo que fuimos diseñados, todo para lo que fuimos creados y encima para lo que fuimos recreados, pero el mundo vive para su propia gloria. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo, como dice el apóstol Pablo en Corintios, Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, en palabras más sencillas, para que ya no vivamos para nuestra propia gloria, para que no seamos vanagloriosos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo por todos murió, para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que hoy, como dice Alistair Beck en el devocional que leíamos al inicio, nosotros tenemos el panorama completo. Tenemos un creador que nos ha creado para su propia gloria. Y además, tenemos un creador que nos ha redimido nuestra alma por medio de Cristo, para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos no para nuestra propia gloria, no hambrientos de gloria, no vanagloriosos, sino para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos hechos aceptos en el amado. Reformulemos entonces este salmo y hagámoslo en positivo. Mira, si el salmo dice, y voy a leer de nuevo el salmo, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Si nosotros tomamos ese salmo y lo reformulamos, y lo pasamos por el evangelio y lo convertimos en positivo, el salmo dice de esta manera: en Cristo nosotros somos hombres y mujeres con entendimiento y según la verdadera imagen de Dios, que no vivimos para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos creó. Y solo teniendo un entendimiento de esto, de todo esto, entonces, como dice Alistair Beck, gozarás de tu verdadero propósito. Y yo pregunto, ¿cuál es tu propósito? Dice la Confesión de Fe de Westminster en el Catecismo Menor, en su pregunta número 1, ¿para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Y la respuesta es que hemos sido creados para glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Así que de nuevo, como dice Alistair Beck, solo teniendo un entendimiento de todo esto,
Entonces gozaremos de nuestro verdadero propósito, de nuestra esperanza, perdón y delicias para siempre. Y una cosa más. Aunque es verdad que hemos sido creados en Cristo para vivir para el propósito para el cual hemos sido creados, que es vivir para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, a veces los restos del viejo hombre que moran todavía en nosotros nos seducen y nos atraen con un hambre de gloria. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, y con esto quiero terminar, Gálatas 5:26, Pablo dice un mandato, un imperativo: no nos hagamos vanagloriosos. Tengamos cuidado de nosotros mismos, porque si habiendo recibido la gracia, si habiendo recibido el llamado, la adopción, la regeneración, habiendo sido recreados en Cristo Jesús para vivir una vida para la alabanza de la gloria de su gracia, habiendo recibido todo eso de parte del Señor, y todavía vivimos con hambre de gloria para nuestra propia gloria, entonces no estamos viviendo para el propósito para el cual hemos sido creados. Así que, de nuevo lo que dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos. Debemos seguir luchando contra eso cada día. Porque solo hay uno que merece la gloria: Dios. Ahora, ¿cómo luchamos? Bueno, curiosamente Pablo escribe este texto de Gálatas justo un par de textos después de haber escrito acerca del andar del creyente en el Espíritu. Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, ¿cómo puedo yo luchar para no ser vanaglorioso? Debo andar en el Espíritu. Debo andar en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso no es algo místico, mágico, maravilloso. Andar en el Espíritu no es una experiencia sumamente mística. Andar en el Espíritu, la palabra que usa Pablo en el original es peripateo, que viene de una palabra que era usada para la educación en la antigua Grecia. Los educadores, los filósofos, caminaban junto a sus discípulos, y en ese caminar juntos, los maestros les iban enseñando a sus discípulos, y a ese caminar se le llamaba educación peripatética. De pronto Pablo dice: peripateo en el Espíritu. Andad detrás del Espíritu como un maestro. Dejen que el Espíritu Santo de Dios les instruya. ¿Y cómo instruye el Espíritu Santo? Dice que Él nos guiará a toda la verdad, dice el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Así que en la medida en la que yo me sumerjo en las Escrituras, en la medida en la que yo busco al Señor en las Escrituras, yo estoy andando en el Espíritu, yo crezco en el fruto del Espíritu, y por lo tanto yo puedo luchar contra la vanagloria y puedo yo rendir tributo, honor y gloria solamente al Señor. Así que pidámosle, hermanos, pidámosle el día de hoy al Señor por su Espíritu, que podamos ser guiados cada día por su Espíritu para nunca renunciar al propósito para el cual hemos sido llamados, que podamos no vivir para nuestra propia gloria, sino que podamos magnificar la gloria de Dios, dándole gloria a aquel que solo Él merece. De nuevo, hermanos, en Cristo somos hombres y mujeres con entendimiento. No somos personas sin entendimiento, sino con entendimiento, según la verdadera imagen de Dios, que viven para la gloria de Dios. Hasta aquí, hermanos, entonces, esta reflexión, este tema. Y quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta o duda, cuestión acerca de lo que hemos hablado hasta el momento. Sí, por favor, hermana, adelante. Pastor, muchas gracias nuevamente por la enseñanza que nos acabas de dar. Realmente muy edificante. Personalmente no había visto como ese punto, ese desarrollo de esa manera. Y solo pensaba también en el Salmo 2, cuando el Señor dice que se burla, ¿no?, de aquellos que planean, y el Señor está sentado allí.
y pensaba precisamente en el ejemplo que dabas de Adán y Eva, y eso me hacía pensar en cada vez que nosotros tomamos decisiones, aún siendo cristianos, podemos practicar el ateísmo directamente, porque simplemente estos días estábamos viendo ayer, precisamente vimos el devocional eh, de no hacer planes sin el Señor, ¿no? Y nosotros precisamente podemos estar haciendo planes o estar queriendo tomar decisiones en nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios y haciendo de cuenta que bueno, solo vamos a la iglesia, pero Dios no está en esta realidad. O sea, realmente estamos a veces orando y clamando a un Dios que ni siquiera nosotros conocemos y que, como tú dijiste, le hemos dado la espalda, así como lo hizo Eva. Y precisamente lo vemos hoy en día, todo lo que está pasando, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Un pueblo que le da la espalda a Dios y nada, que Dios realmente nos ayude a volver a poner nuestros ojos en Él, a recordar. Y qué interesante la palabra vanagloria, no conocía su significado. Muchas gracias por aclararlo, pero que Dios nos ayude a no querer tener pues esa gloria para nosotros, no, porque no la merecemos. Es realmente Cristo y todo fue diseñado para Él. Y bueno, gloria al Señor por habernos salvado y que esté renovando nuestra mente, nuestro corazón, nos dé corazones enseñables y un entendimiento adecuado. Entonces, muchas gracias, hermano, y bueno, motivar a mis demás hermanos a que puedan participar. Amén. Por ahí veo una mano levantada, hermana Estela Bedoya. Sí, pastor, muy buen día para todos. Pues demasiado agradecida con el Señor por la exposición que hiciste de la palabra esta mañana. Igual que la hermana Carolina, pues primer vez también que yo escucho esa exposición de lo que fue la caída del hombre, ¿no? Siempre pues solo le hablan que el pecado fue la desobediencia, pero pues en sí todo lo que expusiste, que también ha habido idolatría, que había vanagloria, que todas esas cosas realmente es primera vez que lo escucho de esa manera y pues muy interesante, de verdad. Muy importante conocer todo esto y toda la exposición de la palabra ha sido una gran bendición para mí. Eso es lo que hace es cada día el Señor mostrarnos el pecado que aún todavía hay en nosotros y muchas cosas por desconocimiento nos lleva a seguir pecando, a seguir cayendo en esos errores, pero qué bendición es que la palabra nos alumbre en esta mañana, nos haga entender cuántas cosas todavía nos falta por aprender y cuánto nos falta todavía humillar cada día nuestro corazón ante el Señor. Muchas gracias, pastor, por dejarse usar por el Señor. La gloria es para Él y muchas bendiciones. Un abrazo. Amén. Gracias, gracias, hermana. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta o intervención? Si no, pues terminamos orando. Hermanos, si me lo permiten, vamos a orar entonces y pues vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir de una forma práctica nuestro cristianismo, rindiéndole honra, alabanza, adoración a Él, porque solo Él lo merece. Que podamos glorificarle, vivir para su gloria, vivir para el propósito para el que hemos sido creados y recreados en Cristo Jesús, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero también pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nuestro mundo, que le ha dado la espalda a Él, que lo ha, en un sentido, lo ha asesinado, ha querido usurpar su trono y montarse en el lugar de gloria que Él solo merece. Así que oremos también por nuestro mundo y oremos de manera especial, ¿no? Como decía nuestra hermana Carolina, por lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de todo lo que está pasando allá también y que extienda su mano para traer gracia. Así que acompáñenme en esta oración. Amado Señor, alabamos tu nombre, Padre, por tantas bondades y misericordias que tú has desplegado a nosotros, Señor, desde la creación hasta nuestra salvación. Hay tanto en ti que merece ser honrado, hay tanto en ti que merece ser tributado, Señor. Tú eres digno
digno de ser en gran manera alabado. Alabanzas, loores sean a tu nombre. Señor, no nos permitas, Padre, vivir en este mundo como vanagloriosos, como ladrones de gloria, como hambrientos de gloria que quieran robar tu honor y robarte la alabanza a ti. Señor, no permitas que vivamos quizá, sí, como cristianos culturales, pero como ateos en la práctica. No lo permitas, Señor. Que nuestras vidas por entero, Señor, sean un cántico de amores hacia ti. Que nuestra vida por entero sea, como dijo el apóstol Pablo, como termina esa sección doctrinal en Romanos: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ayúdanos, Señor, a no vivir sin entendimiento, como lo leíamos al principio, sino de forma racional, con entendimiento, Señor, y a poder darte la gloria. Señor, clamamos también por nuestro mundo. Señor, este mundo que te ha dado la espalda, Señor, ten misericordia. Padre, ten misericordia y atrae a los que tú debas atraer para la alabanza de la gloria de tu gracia. Atrae, Señor, a aquellos que son llamados por ti, llamados por tu nombre, para tu propia gloria. Señor, y permite, Señor, que en medio de este mundo, Padre, nosotros también podamos ser luz y sal, anunciando tus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, de manera especial también nuestra oración, Padre, por todo lo que está ocurriendo en Colombia, Señor, este atentado tan terrible a Miguel Uribe, Señor. Ten misericordia, Padre, de este hombre, Padre, ten misericordia, Señor. Trae salvación a su alma, Padre. Y si está en tu plan, Señor, trae sanidad también a su cuerpo. Señor, pero esto solamente es una demostración de lo terrible que es el corazón del hombre. Ese corazón que se aparta de ti, que vive en sus soberbias, en su orgullo, en su vanagloria, que ha decidido despojarte a ti del trono y que has decidido sentarse en el trono. Pero, como decía nuestra hermana, tú miras desde el cielo y te ríes. Te burlas de todos aquellos que procuran la iniquidad, que procuran la maldad. Señor, exhíbete, Padre, con honor y con poder. Señor, y como cual emperador triunfante, Señor, cabalga en medio de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Señor, comanda tú el pensamiento de los líderes de nuestras naciones, Señor, para que el corazón de nuestros pueblos, Señor, se rinda ante ti, Padre. Clamamos, oh Dios, por eso. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Y obra tú, Señor, de manera poderosa, para que los ojos de las naciones se posen sobre ti. Y al final, Señor, tenemos esperanza. Este mismo tema que nos lleva a pensar en la necedad del mundo, en el entenebrecimiento de las naciones, al mismo tiempo nos trae esperanza. Porque como tú lo has prometido en tu palabra, al final, delante de ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres Señor. Esa es nuestra esperanza. Al final de la historia, aunque ahora te odien, aunque ahora te quiten del lugar de honra y de gloria, al final de la historia, todo el mundo tendrá que reconocer que tú eres el Rey. Todo el mundo tendrá que reconocer que tú vences, que tu brazo poderoso ha prevalecido. Y eso nos trae esperanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Llénales este día de tu gracia para que puedan caminar en ese propósito de vivir para tu gloria y deleitarse en ti para siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos amados, firmes y adelante, huestes de la fe, Sin temor alguno. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias por todo. Señor les bendiga, hermanos. Hermanos.